Hago pizza interna fuerte en el gobierno. Jorge Liotti, está Fidanza también para analizarlo. Bueno, Francisco, en realidad un poco estábamos hablando de este momento tan particular que vive el oficialismo, el gobierno especialmente. Es un momento de mucha distancia y hasta en algún punto cierta tensión entre Alberto Fernández y Cristina. En las últimas semanas se ha involucrado también Máximo Kirchner y obviamente el otro protagonista, Sergio Massa, porque de todo lo que ha venido pasando en los últimos días, si bien parecerían que son iniciativas de algún sector del oficialismo, también entrañan un mensaje que te diría que impacta en otro de los actores del oficialismo. Es decir, se fueron mandando señales acá graficados gracias a través de medidas y, productores. leyes y proyectos de ley. Mirá qué palomas mensajeras, ¿no? Exactamente. Se han ido mandando, yo te diría, como especie de misiles subterráneos entre ellos que han ido impactando en otros actores. Si te parece, acá armaron un gráfico muy divertido nuestros productores. Sabemos que te gusta jugar a la batalla naval. No, estos son nuestros compañeros de la producción. Bueno, primer tema fue el tema del aborto que Alberto Fernández instaló esta semana anunciando justo en el momento en el que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados el impuesto a las riquezas, una iniciativa Máximo Kirchner, decidió salir con un video y anunciar el envío de este proyecto que la semana pasada había comprometido Vilma Ibarra, una figura muy valorada por Alberto y muy corrosiva para Cristina. Por eso sale el misil de Alberto ahí en el barquito y va al de la doctora. Sí, va al de la doctora. Bueno, la doctora hace un mes había mandado a frenar este tema del aborto cuando Dora Barrancos dijo que era inminente su envío. Ella dijo que no era momento, que era mejor esperar un poco. Bueno, esperaron un poco, pero Alberto terminó mandándolo en forma inconsulta, sabiendo que el problema mayor para su aprobación no está en diputados, sino en el Senado, y sabiendo que es un tema que a Cristina le trae algún tipo, yo te diría, de contradicción interna. En un momento estaba en contra, después dijo que estaba a favor. En cualquier caso, en el gobierno entienden e interpretan esto diciendo, así como en el Senado impulsan otros temas que vamos a ver ahora, como el tema de la procuración, el tema de sacar a Brugli y Bertuzzi, bueno, que también se comprometan con un proyecto que el gobierno y el propio Alberto Fernández prometió en campaña y en el anuncio el 1 de marzo. El segundo tema es el impuesto a la riqueza, un proyecto espiritualmente concebido por Máximo Kirchner, acompañado por Carlos Heller. Ese tema no tenía consenso total, se lo fue ganando con el correr del tiempo. La semana pasada, en medio de muchos anuncios y blanqueos de que iba a haber medidas de ajuste, de reducción del déficit fiscal, bueno, el kirchnerismo y Máximo decidieron avanzar para aprobarlo ayer, el día de la militancia. Ahí está el misil del barquito de Máximo. Exactamente, que impacta obviamente en Alberto Fernández, se impacta en Martín Guzmán, porque tiene a la misión del fondo en la Argentina y esto genera un poco de ruido. Alberto Fernández, como decíamos al principio, nunca estuvo muy entusiasmado con esto, Guzmán tampoco, después lo acompañaron, de hecho Guzmán ayer fue a la Cámara de Diputados a sacarse una foto. Pero yo te diría que si uno le preguntara al inconsciente, Alberto Fernández hubiese preferido que este tema no se instalara como se instaló ayer. Que soluciona menos de los problemas que crea. Exactamente. Igual también fue una señal de Máximo Kirchner, una señal hacia el progresismo del oficialismo en su conjunto y de alguna manera un intento por salir de ese entorno de ajuste que se había instalado la semana pasada y también para por primera vez desde que está en el gobierno sacar a la cámpora a la calle. Recordemos que todo el año no pudieron hacerlo por el tema de la pandemia, es más, la calle fue copada por manifestaciones opositoras, por los banderazos, y lo que había pasado el 17 y el 27 no había sido orgánico de la cámpora. Ayer, por primera vez, la cámpora salió para respaldar un proyecto del que es su líder natural, que es Máximo Kirchner. Y ahí la vimos a Mayra bailando, ¿no? Es la perlita que te había mostrado antes. Exactamente. Bueno, el tercer punto de colisión es la discusión que yo creo que es la más, yo diría, corrosiva dentro de la coalición de gobierno, que es la discusión por el Procurador General. Sabemos que allí tienen posturas distintas porque Alberto Fernández insiste con que sea Rafecas el candidato del gobierno, el que propuso, eso nunca se trató. En el Senado avanza un proyecto para bajar el límite con el cual se designa al procurador de
2/3 a una mayoría absoluta, es decir, 37 más un voto, la integración de la Cámara de Senadores. Hoy se pronunció la comisión de expertos, justo en línea con lo que venía planteando Cristina Kirchner. Alberto Fernández sabe que si le bajan el umbral, como ya anticipó Rafecas, no va a ser el procurador. Y lo que dice Fernández es: yo estoy de acuerdo con ponerle un límite al mandato, pero vería con mejores ojos que salga por 2/3. Me da la impresión de que el presidente se encamina hacia una derrota en el Senado, porque ya convocaron a la comisión del Senado para este viernes y van a avanzar con el proyecto que presentó Beretilnec para bajar esa mayoría. Es decir, ¿y eso pasa, Jorge? ¿Eso sale? a ver, acá hay una cuestión muy interesante que es: seguro va a salir en el Senado porque tiene mayoría y lo impulsa Cristina. Ahora, Alberto Fernández mandó un mensaje por intermediarios al Senado advirtiendo: ojo con entusiasmarse, con bajar ese piso, el proyecto se apruebe en el Senado, vaya a diputados y se frene como se frenó la reforma judicial. Claro. Y otra vez quedaría empantanado este tema. Con lo cual, este es un tema realmente muy divisivo y donde yo creo que se juega buena parte, yo te diría, de la promesa del presidente de que sea Rafecas el procurador. Sería una derrota para Alberto si esto no fuera así, y sería una derrota para ambos si el proyecto después se estanca en diputados. El tema Rafecas, bueno, estábamos mencionando recién, que es un poco la discusión respecto de esta cuestión, es donde hay misiles cruzados entre Cristina y Alberto Fernández. Y el otro tema que se viene discutiendo, que es el tema del presupuesto, ahí sabemos que hubo, yo te diría, ahí interviene otro actor que es Sergio Massa. Recordemos que hay otro barquito. Acá hay otro barquito, Massa aparece por allí, ahí está. Misiles que van y vienen en todas las direcciones. Massa hizo política con el presupuesto cuando se trató en diputados, reasignó partidas, benefició áreas que le corresponden a aliados de él y también benefició a los gobernadores. Hubo cierta, yo te diría, jactancia en mirá cómo le tocamos los números a Guzmán, porque había algunas críticas de que era un presupuesto demasiado estricto. Pues bien, este juego no, digamos, no fue muy bien visto por Cristina Kirchner. Sabemos que en el Senado, cuando se trató este tema, Cristina no tuvo, digamos, dudas de devolverle el proyecto porque faltaban unas planillas anexas. Esto implicó un costo también para Guzmán, que tenía los del Fondo Monetario acá y demostró mucha desprolijidad. Ayer finalmente en diputados se terminó de aprobar la planilla justo cuando Massa todavía no estaba, porque no estaba el hisopado, con lo cual de alguna manera pudo disimular el malestar que había con esta cuestión. Y una cuestión final que involucra ahora ya sí también a Máximo Kirchner, a quien habíamos visto con el tema del impuesto a la riqueza. Hay una, yo te diría también una tensión muy percibible entre Alberto Fernández y Máximo. Esto se inició entre el 17 de octubre y el 27 de octubre, cuando se hicieron los dos actos, el del Día de la Lealtad y los 10 años de la muerte de Néstor. Recordemos que Máximo fue el 17 de octubre. Medio a desgano fue, ¿no? Fue a desgano, se retiró antes de tiempo, estaba un poco a disgusto. El 27, el día que se descubrió la estatua de Néstor, él no fue, se fue a Lomas de Zamora. Allí empezó a aparecer en evidencia un ruido entre ellos, sobre todo porque Alberto Fernández lo había invitado especialmente a Máximo para que estuviera. Y yo creo que ese frío se siguió trasladando posteriormente y que termina con este momento en el cual Máximo Kirchner, el día que se discute el presupuesto en la Cámara de Diputados, resuelve no hacer el discurso de cierre, y algunos desde el oficialismo de la Casa de Gobierno decían: ahí había partidas también para los suyos, para el ANSES, para el PAMI, para Aerolíneas, para YPF, y no salió a defenderlo. Entonces, acá también apareció un ruido con Máximo. Ese es un ruido fuerte, ¿no? Es un ruido importante. Sí. Y el tema electoral, la semana pasada, Alberto Fernández hizo dos guiños muy importantes. Uno a los intendentes bonaerenses, diciendo que no estaría mal que se reinterprete la ley que puso un límite a 2 mandatos para la reelección de los intendentes. Esto es algo resistido por la Cámpora, porque la Cámpora está buscando una renovación.
y un poco el instrumento para renovar es que en el 2023 hay unos 90 intendentes bonaerenses que deberían irse a su casa. Si esto no ocurre, bueno, se agravarían las internas. La otra señal fue esto que hablábamos hace un ratito, le dio un guiño a los gobernadores para que planteen el tema del suspender las PASO el año próximo. Esto evitaría que los gobernadores colisionen con alguno de los candidatos que busca meter el kirchnerismo. Esto en una PASO quedaría más en evidencia. Si no hay PASO, los gobernadores, por lo menos las listas de sus provincias, podrían tener la lapicera y evitarse una interna en esta cuestión. Como vemos, si resumimos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, vemos un nivel de descoordinación muy importante, una tensión muy evidente entre los principales actores de la coalición y yo te diría un divorcio bastante significativo entre el gobierno y lo que ocurre en el Congreso. Yo después le quiero preguntar a Fidanza si esto se puede dirimir en algún momento o esto va a acompañarnos durante los 3 años que quedan. Nombrabas recién a la Cámpora. Supongo, Jorge, que la Cámpora, la premisa va a ser tironear pero no chocar, ¿no? Bueno, que no pase... Sí, perdón. Sí, hubo 2 o 3 señales muy importantes que se contraponen un poco con la mirada más progresista de la aprobación del impuesto a la riqueza de ayer. 2 imágenes o 3 te diría. Una el lunes pasado, cuando Guzmán convoca a su despacho, a Massa, a Santiago Cafiero y a Máximo para anunciar la reforma jubilatoria que se va a tratar próximamente. Claro. La segunda imagen es Fernanda Raberta de la Cámpora, titular del ANSES, defendiendo el proyecto en el Congreso y diciendo que si el país no crece no hay fórmula jubilatoria que aguante. Y la tercera imagen de ese mismo día es Guado de Pedro con la misión del Fondo Monetario Internacional a distancia porque estaba aislado en ese momento, diciendo que había un espíritu de cuerpo para acompañar las medidas que hagan falta. Es decir, claro, la Cámpora la semana pasada dio señales de mucho pragmatismo y de alinearse con el mensaje de Guzmán. Bueno, después vino el reflujo, que fue la carta contra el fondo de los senadores, el impuesto a las riquezas. Bueno, cambió un poquito el panorama, ¿no? Tensionar pero no chocar, es decir, que no les pase esto que les pasó en esta última movilización. Y con esto nos vamos a un brevísimo corte y seguimos con Fidanza. Disculpa, ¿la calle El Trabajo? ¿Qué calle? El Trabajo. No, ni idea. Va.